buenas noches. Estamos en esta primera edición de Reflexionando con el CEDIAL, un programa que lanzamos a partir de hoy en el CEDIAL TV. Muy buenas noches, estamos en otra edición aquí de Reflexionando con el CEDIAL, como en cada programa, con un tema que elegimos para que nuestros panelistas, integrantes también de la comisión directiva del CEDIAL, fundadores de nuestra institución, debatan sobre un tema de actualidad. Y aunque parece que nos remitiéramos a muchísimos años atrás, el tema que vamos a hablar hoy, obviamente inspirado por la efemérides del 25 de mayo de 1810, estamos en el año 2020, por lo tanto estamos 210 años después de esta fecha importantísima en nuestra historia como país. Hemos elegido trabajar con la licenciada Mónica Vallejos, con la magíster Adriana Fernández Becchi, con la licenciada Claudia Colaja y la magíster Marta Martinangelo, quien les habla, Daniel Docampo Espada. Voy a ser simplemente de presentador. Queríamos ver, conversar, reflexionar, para después compartir con nuestra audiencia el tema del 25 de mayo. Y a quien incorporamos ahora, esto es fruto de las nuevas tecnologías también, va a ser justamente Karen De Francesco, quien también va a hacer su aporte sobre este tema de la patria y el 25 de mayo. Bueno, comenzamos con Adriana Fernández Becchi y después vamos haciendo la rueda, ¿sí? Yo los voy a ir anunciando. Recuerden que aquí vamos a ir viendo y escuchando a cada uno de ellos y luego se armará una especie de debate entre lo que se quiera aportar para completar. Comenzamos con Adriana Fernández Becchi. Muy buenas noches y bueno, te escuchamos. Bueno, buenas noches a todos. Un abrazo de codo, sería ahora. Quiero empezar con algo que me mandaron unos compañeros y que me parece como lindo para comenzar. Y dice así: allí donde partir es imposible, donde permanecer es necesario, donde nunca se está del todo solo, donde cualquier umbral es la morada, allí donde se quiere arar y dar un hijo, allí donde se quiere morir, allí está la patria. Esto es de Mariano Moreno, ¿no? Bueno, hermoso. Sí, yo quisiera pensar algo sobre el tema de la patria, ¿no? Casi siempre uno hace referencia a la patria como una extensión de sí mismo, digamos. No es lo mismo país, patria o Estado, ¿no? La patria es algo que, usando un término de Kush, es una relación geocultural, ¿no? Uno es una extensión de sí mismo en el suelo, donde el suelo hace una fisonomía de lo humano. Entre el suelo, que es digamos, el suelo, la geografía, el lugar, el espacio, es propio, es como una extensión de sí mismo que a uno le da una característica de lo humano muy singular. Digamos, sería más bien pensar en lugar del hombre como animal racional, el hombre como vegetal racional, ¿no? Digamos, con las raíces en el suelo, y este suelo en donde uno echa raíces, lo ama. Donde se echan las raíces se ama. Por eso es el lugar donde uno no está del todo solo, donde uno quiere tener un hijo, donde uno quiere permanecer y resistir, y liberarse. Y creo que eso es importante en el tema que nos toca hoy. La patria como suelo que nos da una impronta particular a Latinoamérica, a nosotros, los argentinos en particular, como una cuestión de liberación e independencia. Creo que esto es, frente a
Porque me vino hoy en día esto de Mariano Moreno, esto del suelo que deforma lo humano hasta convertir a lo humano en una planta racional, que hace que uno quiera su suelo, que luche por su suelo, que se aferre. Y por el otro lado también el tema del Bicentenario, que fue una fiesta muy hermosa para nosotros los argentinos, ¿no? Esas fotografías, esos encuentros que tuvimos de todo el pueblo contentos y felices, es algo que creo que, siempre digo, la historia nos ha bendecido, aunque a veces pasemos cosas buenas y cosas malas, porque hemos descubierto en nuestra historia grandes líderes y tenemos la responsabilidad de levantar muchas cosas, de levantar en el sentido patriótico también, por ser profesionales, por ser pensadores, tenemos la obligación, la hermosa obligación de pensar nuestra época. Y en esto quiero poner dos cuestiones que siempre hacen al 25 de mayo como un pensar la independencia o la autonomía. No la libertad, porque la libertad es algo propio del hombre. Digamos, la libertad la podría definir como levantar un condicionamiento. Nosotros, los humanos, somos los que levantamos condicionamientos. El animal no puede levantar su condicionamiento de ser animal. Yo puedo decir, yo soy vegetariana ahora, un león no lo puede decir. Por eso los hombres somos libres voy a decir esto, por naturaleza, si existe naturaleza humana, aunque pueda ser controvertido lo que diga. Pero, digamos, la libertad es algo que nos hicieron creer los liberales que era algo a conquistar cuando no la es propia. Como nos la sacaban, pensaban que era algo a conquistar. Y lo que es a conquistar es la autonomía. ¿Qué quiere decir la autonomía? Autos, sí mismo, nomos, ley. Nosotros, el 25 de mayo, tenemos que ponernos como bandera nuestra autonomía. Autonomía de aquellos que nos quieren engañar y pensar que el individualismo y el ser empresario de sí mismo es algo bueno. La meritocracia, el doble discurso. Y no tener en claro que todos juntos, en este momento, como pasó el 25, logramos tener en nuestras entrañas las raíces de la patria para llevar adelante la liberación como autonomía, identificar a aquellos líderes que nos llevan por el camino del bienestar y no por el camino del odio y la confrontación. Más o menos ese es el mensaje. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Después volvemos con la rueda final. Ahora vamos con Marta Martinangelo. Te escuchamos, Marta. Bueno, retomando lo que decía mi compañera Adriana, ¿no? A veces es bueno pensar en los términos o en las palabras. Es lo mismo decir la población argentina, que el pueblo argentino, que la patria, que el Estado. En realidad yo creo que esas palabras definen distintas formas de estar. Y esas distintas formas de estar nos definen históricamente. No es lo mismo decir soy argentina pensando que porque nací acá, es decir soy argentino cuando uno se piensa inserto en una historia, en un pueblo, en un nosotros. Por alguna razón se había puesto de moda hace poco tiempo decir la patria es el otro, porque cuando uno dice la patria es el otro, en realidad debilita el yo y afianza, fortalece y se reubica con respecto a definirse como un nosotros. ¿Y qué somos nosotros? ¿Somos todos nosotros? ¿Son algunos nosotros? ¿Son unos pocos? Y cuando aparece la palabra nosotros y la posibilidad de definirnos como los otros, aparece el gran problema que en algún momento se definió como el clivaje, la fractura entre ellos y nosotros. El nosotros implica pensar en el bien común, en la construcción de un proyecto social que nos abarque, nos contenga, nos defina,
nos identifique, nos diferencie de los demás, pero no para enfrentarlos, sino con una categoría propia de identidad. Entonces, yo creo fundamentalmente que pensar, por ejemplo, la palabra pueblo. Pueblo. ¿Todos somos pueblo? ¿O somos muchas veces población? ¿Cuál sería la diferencia entre el pueblo y la población? La población es esa actitud, a veces respetuosa de las normas, se camina por la vereda, se cruza por las esquinas, pero que se olvida del otro en tanto qué cosas hacer más allá de caminar por la vereda y cruzar por la esquina. ¿Qué cosas hacer por los demás? ¿Cómo hacer de este gran enjambre humano, con una historia de marchas y contramarchas, un país, un territorio, una nación, en donde busquemos la felicidad de todos y no el sobreponernos los unos a los otros? Cada uno en su lugar, porque aquel que es feliz siendo, no sé, carpintero, es feliz siendo carpintero, no necesita llegar a ser ingeniero, porque simplemente es una persona que se realiza en su entorno, en su comunidad organizada, en su familia, y es feliz con lo que hace, porque a veces muchas personas terminan haciendo cosas que no las hacen felices, pero que les dan prestigio, y eso me parece que no suena bien para ese sentido de patria, ¿no? Como el lugar donde nacemos, donde crecemos, donde intentamos ser felices, donde acordamos, donde aprendemos, donde generamos hijos y futuro. Y esa es la trascendencia de aquel que vive la patria como su lugar, y el lugar que lo va a trascender. Si en lugar de eso, el lugar donde vivo, se convierte solamente en la acumulación de riquezas, a veces yo realmente me preguntaría, ¿no? Esas grandes capitales, esos señores como Roca, que acumulan poder, ¿no tienen idea de finitud? ¿En qué van a trascender? ¿En los capitales que dejen? ¿En ellos mismos? No sé, es una forma de trascendencia que a mí no me gusta. Por eso, para mí la patria es pensarme atravesada por mis hijos, por mis nietos, por mis amigos, por mis vecinos, como una comunidad organizada. Nada. Muy bien, muchísimas gracias, Marta. Claudia Colaja, seguimos con vos. Bueno, gracias Daniel y gracias, bueno, a todos y a todas, sobre todo y todes los que están aquí presentes, exponiendo sus ideas y escuchando. Quisiera retomar algunas cosas que fueron planteando los que hablaron hasta ahora. Por un lado, quisiera retomar el concepto y la importancia de la historia. Historia que ha sido, diría, no sé si devastada, pero bastante denigrada en estos últimos 4 años, ¿no? Y patria sin historia no es patria. Digo esto porque en estos 4 años hemos vivido, ¿no?, una cierta degradación de del concepto de historia, que ya se plasmaba en los billetes, ¿no? En lugar de próceres teníamos animales. Los museos dejaron de tener las asignaciones y las partidas para el desarrollo. Y me parece que hay que rescatar la historia y rescatar algo de este 25 de mayo. Hoy leía a un historiador que publicó una nota en página 12, a ver si lo encuentro, que es Wiśniewski, que justamente
plantea cuáles fueron los sucesos tan importantes de este 25 de mayo, ¿no? A la cabeza de Cornelio Saavedra. Y él rescata dos corrientes en ese momento en pugna, ¿no? Una que apuntaba a la autonomía y otro que apuntaba a la independencia. En la independencia estaban Belgrano, Moreno y Rodríguez Peña. Gana la línea de la autonomía, no de la independencia, ¿no? Nos va a llevar unos cuantos años más poder declararnos independientes en el 9 de julio. Pero ese 9 de julio no se hubiera dado sin este comienzo, sin este primer paso de autonomía. Y autonomía que heredamos de alguna manera con la Revolución Francesa, ¿no? El otro día el doctor Carli decía, somos hijos de la Revolución Francesa, ¿no? Y me parece que es un paso muy importante, que ya lo traía la licenciada Adriana Becci, ¿no? Que hablaba de este paso de autonomía. Autonomía que no es sin el otro, como decía la licenciada Marta, y no es sin el otro en un momento muy particular de la Argentina, en un momento mundial muy particular con el tema de la pandemia. Hoy tenemos, nosotros tenemos núcleos de pobreza muy importantes en los cuales el virus se puede desparramar muy fuertemente. Y la autonomía y la libertad está también en llevar la asistencia a esos otros que son nuestra patria. No es sin esos otros que vamos a seguir construyendo una patria, porque la patria no es un concepto abstracto. Para mí es algo que se va construyendo en el día a día. Tenemos un legado de nuestros próceres, tenemos un legado de aquellos que han construido, así lo decía Borges en un poema en relación a la patria, y tenemos un legado con esto, y tenemos que llevarlo adelante, y es con los otros. Bueno, muy bien. Eso por ahora. Muy bien, Claudia, muchísimas gracias. Continuamos entonces ahora sí con Mónica Vallejos. Mónica, te escuchamos. Bueno, yo, por supuesto, comparto mucho de lo dicho hasta ahora. Yo en esta ocasión estaba pensando cómo vivir en este contexto la fecha patria, ¿no? Cómo vivir el 25 de mayo. Después de todas las experiencias que hemos tenido, cosas que ha mencionado Claudia recién, como por ejemplo la destrucción sistemática, ¿no? de cada paso que vamos dando como patriotas, lo vamos como autodestruyendo, ¿no? Pero no quiero tener un mensaje negativo en esta fecha. Lo único que quiero, como confirmar es que la patria está permanentemente en peligro, que uno no puede dejar de estar atento a lo que sucede porque por algún lugar se va a colar, ¿no? Esta privación de la independencia o de la... Claudia recién, ¿no? El 25 de mayo quiero remarcar un aspecto, no solamente que ahí ya se plantean dos posiciones, sino además la importancia de la fuerza del pueblo. Es decir, esa independencia no fue solamente con los patriotas, a los que tenemos que rescatar históricamente y a los que tenemos que tratar de conseguir quiénes son los referentes del hoy, del 2001, ¿no? Quiénes son esos patriotas, sino que también tuvo que ver con la organización del pueblo, fundamentalmente a través de la movilización. Es decir, entonces yo, como un mensaje esperanzador, ¿no? Ante tanta adversidad y en este contexto también de pandemia que no nos ayuda, que nos impide justamente reunirnos y organizarnos, la patria necesita que la vayamos reforzando, ¿no? Día a día con nuestro trabajo y con la organización. Y creo que los trabajadores
son un factor central. Cuando nosotros hacemos nuestros reclamos, no estamos haciendo reclamos individuales, sino que también estamos cuidando de la patria, cuidando nuestro trabajo, aquí el poder construir una historia acá, nuestra familia y nuestro proyecto personal en nuestro país, ¿no? Exactamente lo contrario a lo que vemos cada década de jóvenes que se forman en la Argentina y que se van, porque acá la patria como que la patria no los contiene, o no les permite aferrarse, ¿no? Y que tiene que ver con esto que se habló de la historia, de la falta, de la ausencia de la historia y del desconocimiento que genera eso. Entonces hoy, digamos, yo festejo el 25 de mayo, así un poco aislados, pero creo que lo que nos une es la fuerza de las convicciones de querer seguir trabajando por una patria unida, organizada, y en esto tiene mucho que ver los trabajadores. Bueno, muy bien, Mónica, muchísimas gracias. Y cerramos esta primera vuelta con Karen de Francesco. Karen, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos y a todas y a todes. Bueno, yo quisiera acá compartir con ustedes, digamos, una dimensión de la patria. Estoy en términos de, bueno, un colectivo particular que es el colectivo docente. Quiero hablar, digamos, desde mi lugar de docente y desde lo que nos está atravesando ahora en este contexto de la pandemia. No quiero ser pesimista, sino que quiero ser optimista, pero sí, bueno, reconocer una situación que estamos viviendo, y me gustaría que tuviéramos en cuenta esto. Me parece que es una ocasión para reflexionar y para estar todos muy unidos ante un peligro, digamos, que acecha y que deberíamos estar muy atentos. En este contexto de la pandemia y la virtualidad y cómo se ha virtualizado la docencia y las actividades académicas, la escuela, la universidad, etcétera, estamos, digamos, en dos escenarios, ¿no? Por un lado, vemos que, bueno, que la virtualidad, desde el discurso, por ejemplo, el discurso de nuestro gobierno es, bueno, que la virtualidad sirva para contener, para que estemos todos conectados dentro de las posibilidades. Por supuesto que eso, digamos, desata una brecha que es muy preocupante y que nos tiene a todos, digamos, muy alarmados, ¿no? Porque esto claramente muestra lo que es la desigualdad. Pero bueno, pensamos la virtualidad desde, bueno, estar conectados, estar contenidos, tratar de seguir y pensar en las herramientas de la educación virtual, digamos, como una posibilidad de estar todos articulados. Mientras que por el otro lado recibimos los docentes y somos abrumados los docentes con un bombardeo de mensajes en que la pandemia es una oportunidad. Pero es una oportunidad muy preocupante. Recibimos el mensaje de que es una oportunidad para que todos podamos tener un título, todos podamos recibirnos. Total, lo importante es que haya un docente del otro lado, no, digamos, sin mucha, digamos, observación en términos de ese lugar del docente, sino más bien como un facilitador, si se quiere, de conocimientos, que al estudiante le lleguen saberes que él después pueda lograr acreditar y eso le permita tener un título, ¿no? Entonces, para mí en esta ocasión, el 25 de mayo, me parece que es un momento para que pensemos y que todos los docentes y las docentes estemos muy unidos, estemos muy conscientes y advertidos de que tenemos que contrarrestar esa máquina, ese dispositivo comunicacional que estamos recibiendo de muchos lados, que tiene que ver con que esto es una oportunidad para sacar el lugar activo del docente como educador y que sea un mero,
si se quiere, como parte, ¿no?, del engranaje mercantilista. Entonces, bueno, está el docente, está la máquina, está la computadora, están los recursos digitales, pero está puesto el docente como si fuera también un recurso digital, ¿no?, como un archivo que se le sube en la plataforma del alumno, y también está la clase virtual del docente. Entonces, para mí es un momento que entre nosotros tenemos que compartir, y con nuestros estudiantes de todos los grupos, realmente reivindicar lo que es el lazo docente y estudiante desde las relaciones humanas, y no que pensemos equivocadamente que una pantalla nos puede estar educando. Por supuesto que en estos momentos, gracias a la tecnología, yo la estoy usando a la tecnología para estar con ustedes, queridos compañeros, pero no pensar que la tecnología va a ser el medio para que construya vínculos, o que la tecnología vaya a ser el medio para que un estudiante se forme como profesional, porque realmente pensar eso es justamente desarticular la patria, ¿no? O sea, es digamos, es tener todos individuos ahí atomizados que están acreditando datos que memorizaron o datos que aprendieron, y entonces eso les permite tener un título. Me parece entonces que bueno, reivindicando un poco la lógica de Freire, que la tecnología y en estos momentos sirva para la liberación, en términos de, bueno, si la tecnología nos permite articularnos, estar atentos, ayudarnos, solidarizarnos con el otro, bienvenido sea. Pero si la tecnología va a ser un elemento de opresión para que nosotros estemos ahora todos atomizados, trabajando como hormiguitas, totalmente descontextualizados del otro, bueno, me parece que puntualmente en la docencia, donde se ve tan claramente, me parece que tenemos que poner el foco, y así advertirles a nuestros estudiantes que la docencia, la educación, formarnos es en la relación con el otro humanamente, ¿no? Y que claramente la pantalla no va a suplantar el vínculo, las miradas, los gestos, y construir el pensamiento entre todos. Así que bueno, me parece que en este momento es pensar que sirva como herramienta, no que sirva para hacernos creer que bueno, que podemos ser sustituibles, ¿no?, por una pantalla. Bueno, gracias Karen. Antes de dar paso a una rueda que podamos hacer acá, recopilando un poco lo que dijeron todos, ¿no? Si solamente venimos a acumular riqueza, hacemos la trascendencia, el tema del momento histórico, el tema de la digitalidad o digamos así los soportes de comunicación que podemos disponer hoy. Aporto nada más, antes de dejarle a ustedes, una experiencia hace 10 años atrás, cuando estábamos en el Bicentenario, en una institución secundaria que ahora no existe, se ha cerrado. Justamente me acuerdo con mis alumnos hicimos para una fecha patria, no era el 25 de mayo sino el 9 de julio, y bueno, nos tocaba hacer el acto, y entonces simulamos, se armó todo un guión de la transmisión de una Radio Independencia se llamaba, obviamente, y entonces en realidad lo que era una especie de juego de contar el 9 de julio de 1816, en el sentido clásico, lo hicimos como si fuera una transmisión radial, donde había móviles, donde entrevistaban a San Martín, donde había todo el debate, donde había un móvil en Tucumán, donde transmitían desde Buenos Aires, pero adelante de Tucumán, y ahí estábamos, iba y venía. Y me acuerdo que el comentario de los alumnos fue: profe, me acuerdo, fue muy clarito, y hay que ponerle nombre a las cosas. Clarín hubiera estado en contra de la independencia, ¿no? Me dice. O sea, y otro dice, sí, seguro que le hubieran dicho que San Martín era un corrupto, me dice otro alumno, ¿no? Como diciendo, claro que sí. Lo cual, por supuesto, nos indica que la historia de una nación
y después me gusta retomar eso de nación, que es pueblo más territorio, es una historia. Bueno, esos debates en los cuales hoy en la mesa no tenemos ningún sociólogo, pero a los que ellos les encanta de bañarse con todo esto, decía justamente, ¿no? El hecho de... ha sido su circunstancia, ¿no? Por supuesto, la miramos desde acá comprensivamente, ha sido su circunstancia, como ha sido una circunstancia nuestra, el derrotero. Y yo les dejo a ustedes, pero una cosa que, bueno, yo he estudiado una maestría en historia, pero esto lo sabemos desde el secundario todos. La palabra argentino, por ejemplo, que hoy para nosotros es tan natural, tan ser argentino, saltamos a Argentina, nos sentimos todos argentinos, y por supuesto yo soy argentino y ustedes son todos argentinos, como la de cualquier nación latinoamericana que nos puede estar mirando, no eran nombres que existieran. Y sí rescato algo que debiéramos recuperar: todos nuestros padres fundadores, nuestros libertadores de América, ¿sí? San Martín, Belgrano, Moreno, Artigas, Bolívar, y sigo subiendo, ¿sí? Y podría seguir subiendo, Sucre, todos se identificaban como americanos, como la América. No estaba esas patrias pequeñas en las que nos convertimos después y que hoy sentimos consolidadas, y que instituciones como la nuestra buscan reagrupar y volver a sentirnos uno, la famosa patria grande. 220 años después estamos volviendo, tratando con la mitad en contra, la mitad que nos gustaría, más allá de esta emergencia de la pandemia, de volver a recrear aquel pensamiento americano, ¿sí? Una América toda, de el sur del Río Bravo hasta la punta de la Patagonia, y en realidad no la punta de la Patagonia, hasta la punta de la Antártida, porque también es territorio nuestro, ¿sí? Así que creo que todavía, 220 años después, seguimos en el mismo debate. Bueno, lo dejo en manos de ustedes. A ver, quien quiera la palabra, simplemente me levanta la mano y ahí estamos. Vamos con Mónica y después vamos con Marta y después con Adriana. Mónica. Bueno, sí, un poco retomando lo que decía Karen recién, sí, sobre Adriana, la situación. Claramente la educación es un frente de batalla. Es decir, gran parte de la despatrialización, no sé si existe la palabra, tiene que ver con la educación. Y digamos, esto del neoliberalismo, cuando yo les retomé esta frase que claramente no es mía, de la patria está en peligro permanente, la educación es un lugar por donde se filtra ese peligro todo el tiempo. No olvidemos que en los últimos 4 años el Ministerio de Educación se llenó de profesionales de Harvard, por ejemplo. Es decir, que además, digamos, la virtualidad es una circunstancia, pero en realidad es una herramienta fenomenal, justamente para que dentro de poco nos reemplacen a nosotros los docentes argentinos por docentes de cualquier lugar del mundo, y donde nos van a enseñar cómo es vivir acá, por ejemplo. Entonces, ese es un peligro que se corre, e insisto con lo que dije antes, esto de alguna manera yo creo que es una oportunidad para nosotros. Nosotros tenemos que intervenir, es decir, la tecnología está ahí, la tienen tanto ellos como nosotros. Y creo que esto tiene mucho que ver con la organización, con el querer organizarse de los docentes. Tiene que haber ahí un acuerdo de los docentes de cómo trabajar, un proyecto de cómo trabajar, justamente para evitar eso. No le quiero poner nombres a ese proyecto de ningún tipo, será lo que podamos construir. Pero creo que hay ahí una batalla fuerte para dar, muy fuerte para dar, desde hace muchas décadas. La historia lo demuestra, ¿no? Qué es lo que nos han enseñado y la dificultad para poder acceder a la realidad de las cosas, ¿no? La mayoría de los que te cuentan la otra cara, la otra historia, desaparecen. Entonces hay que retomar, ese es el esfuerzo que tenemos que hacer en este siglo, de retomar todo eso y de organizarnos como pueblo, de educadores, e intervenir ahí. Tenemos el mismo poder porque estamos utilizando la misma herramienta, pero la podemos usar al revés. Eso. Marta, tu turno. Después vamos con Adriana Fernández Becchi.
Yo estaba pensando en lo que dijo Karen. Eh, bueno, me acordé de una frase que a mí me marcó mucho de un filósofo alemán que se llama Heidegger, que comentaba que había un gran dilema, esto era antes del nazismo, ¿no? Era pensar si el hombre tenía que estar al servicio de la técnica o la técnica tenía que estar al servicio del hombre. Y esa diferencia entre el ser y el estar, que es tan rica para pensar esa dimensión. Yo creo fundamentalmente que nosotros estamos montados en una historia, en una visión muy, digamos, sesgada por una cultura europea y eurocéntrica. De hecho, que cualquiera lo puede hacer, preguntarle a cualquier compañero o colega cuántos príncipes o reyes o emperadores incas conoce. ¿Y cuántos? Sale una voz de una niña. Señal de una Argentina viva. Sí. ¿Y cuántos, a su vez, emperadores y reyes de la Europa y de la reconoce? ¿Y qué sabe de la Edad Media en Europa y qué sabe de la Edad Media en América? Nosotros somos un americano, ojalá. Argentinos nos definen mejor en el sentido de que no sabemos muy bien todavía, no nos hemos amigado con nuestro origen. Pero honestamente el del que muy poco conocemos, y si conocemos algo no es porque la universidad en general nos haya preparado para conocerlo. En esta situación en la que nos hallamos, bastante alienados, es lo que nos impide definirnos como patria. Por ahí la patria se define o se vincula a ganar un mundial de fútbol o algún acontecimiento así rimbombante, que no está mal, pero que es poco, no alcanza. Porque muchos de los que se dicen pueden gritar por Argentina con devoción cuando gana un campeonato, ignoran que también tenemos una patria silenciada, que es la de los orígenes de América. ¿Cómo nos vamos a llamar americanos? Muchos preferían llamarse argentinos, porque ser americano es oponerse de alguna manera, o diferenciarse, no oponerse, a lo europeo. Es muy... Está bien, cuando yo hablo de estos temas muchas veces es que somos un país joven. ¿Qué significa ser un país joven? No, aparte, un país que una vez una discusión con una parienta italiana, y como mi vieja, pero a diferencia de mi vieja que era muy argentina, me decía que Argentina era un país joven y yo le dije, bueno, mirá, en realidad, perdóname que me adelanto a Adriana, que es la que le toca seguir, le digo, ustedes como Italia existen en 1870. Dice, no, pero nosotros estamos de la época de los romanos. Bueno, mirá, si nos vamos 1500 años atrás, 2000 años, nosotros éramos el Imperio Inca. Pero Italia, como vos la conocés hoy, es de 1870. Ustedes tienen aproximadamente 60 años menos que nosotros. Nosotros somos de 1810. Por lo tanto, atención, jóvenes son ustedes, que eran un conjunto de aldeas que un día se juntaron en 1870. Y nosotros en 1810 empezamos a bosquejar esta Argentina, que tenía el Imperio Romano y nosotros teníamos el Imperio Inca. Entonces, y de antes teníamos el Imperio Meso-Inca. Nosotros también tenemos 2000 años de historia para atrás. Cuidado con esto. Entonces me dice, no, pero ustedes se formaron con la inmigración que vino de Europa. Bueno, y ustedes fueron también invadidos por los persas y los árabes, y ustedes también son persas y árabes. Miren el idioma de ustedes, sin ir más lejos.
¿Cuánto hace que hablan ese idioma que es el etrusco, que ahora llaman italiano, y se formó hace 2000 años con invasiones? Lo que ustedes ocupaban territorialmente les volvían idioma, en costumbres. Pucha, si vamos a redefinirlo, parece que nació en jóvenes fuéramos nosotros. Tenemos más de 200 años en esta conformación actual. Los países europeos no llegan a 200 años con esta actual conformación. Por lo tanto, ellos son países jóvenes. ¿Sí? Estos son países jóvenes. Perdón que me metí porque le tocaba a Adriana. Yo quisiera... Bueno. No, pero yo quisiera contestarle a Karen y ya termino. Sí. Esto que vos decís agrega o completa la idea, y ya le doy la palabra, y es que nuestra educación ha sido, yo defiendo a ultranza como educadora la educación pública, pero yo creo que la educación, el objeto de la educación, la finalidad de la educación, por lo menos en nuestro territorio, debe ser realmente muy pensada. Esto que dice ahora Daniel no figura en ningún texto, es un tema que no se aborda. Entonces, nosotros somos una máquina de replicar, perdón, si no quiero, puede ser un poco fusilada, pero un pensamiento colonizado. Y es hora de que los educadores nos pongamos a pensar realmente qué sabemos de América y qué es lo que nos define como identidad, por Dios. Nada más. Adriana. Perdón, compañera. No, muy bien, muchas gracias, Marta. Bueno, yo quiero retomar también esta cuestión bien explícita, el tema de la educación, y dos cosas quiero decir. Una, con respecto al tema de la educación, que voy a desligarla en dos. Cuando nosotros tuvimos el 25 de mayo, es cierto, hay una gran influencia del liberalismo francés, por suerte y por desgracia. Pero quiero rescatar esto. Nosotros, los latinoamericanos, o amerindia, como algunos filósofos pensadores nuestros quieren llamarla, amerindia, Canones sobre todo, tenemos que pensar que siempre hemos distorsionado lo colonizador o lo europeo a nuestra manera. Esto quiere decir que cuando nos obligaban sacando toda connotación religiosa, pero a seguir una religión de una determinada manera, siempre se simbolizaba detrás de eso alguna cosa propia de los pueblos. Por ejemplo, toda la población africana, adentro de las estatuitas de la religión cristiana, metían lo que eran sus propios dioses. Entonces, y eso es una simbolicidad muy grande que aparece sobre todo en la Virgen de Guadalupe, en donde aparecen muchos símbolos propios de los indígenas centroamericanos, como el lazo negro, por ejemplo, en la Virgen. Esto, digo, tanto sea en la revolución del 25 de mayo, que utilizamos algo liberal para apropiárnoslo y comenzar un camino de independencia, como ahora en la educación, que quieren automatizarla y pensar y degradar un trabajo docente. Somos trabajadores, no es una vocación, es vocación como toda profesión, pero somos trabajadores de la educación. Y esto de sentir que solamente la tecnología suple al hombre, esto también creo que con la misma simbolicidad y la astucia, Hegel diría la astucia de la razón, que hace que aquello que nos es impuesto por fuera, y al internalizarlo lo apostemos como algo propio. Esto se llama resistir e insistir. Resistir a lo ajeno para deformarlo e insistir en lo propio. Y eso nos hace independientes. Y quiero leer una cosita, si puedo, muy cortita, de un pensador argentino también, de la filosofía latinoamericana, que dice esto. La patria es tierra regada con sangre y un nosotros alimentado con tradición. Es la memoria y el destino común. No hay escisiones entre un nosotros y una alteridad. Lo expresamos en el estar siendo así. Es la sabiduría de los pueblos. Es en realidad la conciencia política.
En realidad, pueblo significa estar siendo así y se vive como conciencia política y se expresa pragmáticamente como nación. ¿Esto qué significa? Después como Estado, que es una organización ya, es la Organización de las Naciones. Pero, claro, una organización. Es decir, que la patria en un pueblo autoconsciente de sí se hace comunidad organizada. Y la comunidad organizada se debe dar una organización de Estado. Esto que estoy diciendo en pasos, que tiene que ver con el proceso de independencia y de liberación, creo que se da en lo micro, en todos los espacios. En educación tenemos la tarea de convertir la sabiduría popular, nuestra sabiduría que tiene un raigambre en esa raíz que nos es propia. No sabemos lo que es propio, no sé, es de dentro del... Hay que racionalizar el sentimiento ético que llevamos dentro para que a partir de eso se exprese una semántica que se convierta en una pragmática política. Esto me parece que es una tarea, porque estamos exigidos por nuevos tiempos, pero si la memoria de la historia la quieren borrar, entonces estamos perdidos. Estamos perdidos. Recuperar una historia común, una historia de los pueblos latinoamericanos, amerindias, plantas, vegetales, o del hombre en general, del humano en general, es sobreponernos a una historia de destrucción, de la insensibilidad, del odio y del egoísmo. Ese es nuestro próximo 25 de mayo. Creo que es esa nuestra tarea como educadores, es importante lo que dijo Karen, porque hay que vencer la insensibilidad. Hay que vencer la insensibilidad. Y el lugar para vencerlo es en el aula. En el aula, acá estoy tomando lo que dice Daniel y lo estoy repitiendo. No somos virtuales, somos digitales. Existimos, somos personas de carne y hueso. No somos virtuales, no soy un centauro, soy una persona de carne y hueso usando esta estrategia. Es solo una estrategia. Y eso lo repetimos. Y eso es una convicción ética, que me parece que tiene que ver con la independencia. Bueno, perdón si me extendí demasiado. Bueno, me había pedido la palabra Mónica y después Claudia, que me ha vuelto a pedir la palabra. ¿Quién es el autor de esa frase? No, yo no pedí, pero entonces, estoy conmovida con lo que acaba de decir Adriana. Acá Marta te está preguntando antes de ir a Claudia. Pero Marta Adriana, preguntando... ¿podría dar el nombre del autor? Carlos Cuyen. Carlos. Ah, ya me Carlos parecía. Cuyen. Sí, ya sé. Fenomenología de la eticidad. Muy bueno. El texto. Bueno, seguimos con Claudia Colaja. Sí, adhiero a lo que dice Mónica y por supuesto en este sentido de estar conmovida por lo que está planteando, la posición ética en las palabras de Adriana. Realmente me parece que es el camino que está planteado por Karen. Simplemente quería reafirmar este planteo de Karen, que me parece que lo interesante allí es enmarcar para ustedes como docentes desde qué posición se habla, ¿no? Porque si se marca desde qué posición, no naturalizando esta manera de transmisión, sino cuál es la posición como docentes y trabajadores de la docencia, me parece que es una manera de rescatar la patria de otra manera, ¿no? Y este es un esfuerzo que no solo es para los docentes, se los decía el otro día, también es para los psicoanalistas, no naturalizar, porque el trabajo es con una presencia concreta, y acá hay algo que más allá de la pandemia, no sé hasta dónde no se quiere estar intentando naturalizar y establecer como forma de trabajo y con unas condiciones muy particulares, ¿no? Que son muchísimas horas de trabajo. Esto lo escucho en mucha gente que de distintas áreas, más allá de la docencia. Son muchas horas, pero quedan invisibilizadas atrás de la cuestión digital y bueno, y me parece que de esto hay que cuestionar. Y me parece que los docentes tienen una
función fundamental en esto, ¿no? Para poder cuestionar y repensar con los alumnos esta situación. Y quería traer como recuerdo algo también que le corresponde al arte, diría, ¿no? Que el arte a veces sirve para pensar algunas cosas. Me tocó estar en un festival de Shakespeare en Paysandú hace unos años atrás con una obra de teatro, y allí me crucé o nos cruzábamos el elenco, con un grupo que hacía teatro en forma itinerante, como en las viejas épocas, ¿no? Con una camionetita era un grupo muy joven de artistas que exponían y hacían una obra en las plazas, en los parques con los chicos, los convocaban a determinada hora y en unos grandes zancos muy altos traían al conquistador, traían al representante de la iglesia en ese momento y al pueblo originario. Y la obra se llamaba Abya Yala, ¿no? Que es la otra manera de nombrar estas tierras. Y todo lo que pasaba en una breve historia de amor, ¿no? Entre un hombre y una mujer de pueblos originarios y lo que pasaba con la persecución y la conquista. Y me parece que el arte también tiene esa posibilidad de transmitir a niños, adultos. Yo la verdad que la vi maravillada y después los volví a encontrar acá en Parque Avellaneda haciendo esta obra. Digo, también el arte sirve para transmitir y cuestionar. Y poner, como decía Adriana, o refundar una semántica, porque fíjense que estamos intentando renombrar esta tierra y quiénes somos, ¿no? Me parece maravilloso. Bueno, eso. Incluso retomo lo que estaba diciendo Claudia. Recién acabas de decir Abya Yala, ¿no? Cuando decimos América, en realidad es el nombre que nos puso el conquistador. E incluso acabas de hablar de una nueva semántica. Nosotros nos identificamos como latinoamericanos, como forma de reivindicación local, como si fuéramos originarios. Yo creo que todos los que nos reivindicamos como latinoamericanos estamos en la posición origenista, o sea, respetamos a los pueblos originarios, reivindicamos a los pueblos originarios, pero la palabra latino está resemantizada, porque la verdad que la palabra latino también viene de afuera, es un rasgo que nos dejó el invasor, para decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces latino viene de ellos, americano viene de ellos también, entonces estamos esta necesidad de la resemantización, porque no hay inocencia en todo esto, ¿no? Esto lo puede decir todos los que hemos leído a Roland Barthes en algún momento, y ahí estamos con el otro problema. A mí me gustó lo que hizo hoy Adriana, trae autores argentinos. En el CEDIAL, ¿cuántas veces hemos debatido del hecho de lo difícil que es hacer filosofía, comunicación, pedagogía, cuando en realidad hemos sido formados, inclusive en universidades nacionales y populares, por líneas francesas, norteamericanas, y no reconocemos hacia el costado? Entonces, ¿cuántas veces, comparto con la audiencia lo que hemos charlado entre nosotros desde que fundamos el CEDIAL allá lejos y hace tiempo, en el 2016, decíamos, lo importante que es encontrar lo nuestro? Es más, yo creo que comparto acá algo que en algún momento yo le había intentado hacer una serie de la dependencia cultural, y me acuerdo que Alberto Carli, el doctor Carli me recomienda algunos autores, y cuando uno empieza a leerlos, esos autores también, nacionales y populares, latinoamericanos y populares, también remiten a la misma escuela francesa, europea, que norteamericana, en la que hemos sido formados nosotros. Por eso, cuánto hay que hacer. Adriana viene de hace años haciendo evangelismo de Kush. Y yo debo reconocer, y me da vergüenza, después de haber pasado por algunas carreras universitarias, y para mí Kush era una novedad. Y no me lo crucé en ninguna... yo no estudio filosofía, yo vengo del campo de la comunicación, pero no me lo crucé en ninguna materia. Entonces uno dice, pucha, ¿cuánto que todavía nos queda por arar en ese camino, ¿sí? Que bueno, obviamente
yo rescato algo que en un momento Mónica proponía un tema de un plan educativo al que no le quiso poner el nombre y dijo una frase: ¿será lo que deba hacer? Bueno, recupero San Martín. ¿Será lo que debamos ser o no seremos nada? ¿Sí? Nada. Y el pregunto es, bueno, ¿qué somos? Esa reescritura está. Pero esto como cuando yo soy un hombre muy ligado al fútbol, ¿no? Y hay un viejo chiste del técnico que en el vestuario dice, bueno, vos vas a ir por acá, vos te vas a proyectar, vos cuando estás acá pateas al arco, pim, pum, pam. Y alguien pregunta, perdón, profe, así se le dice muchas veces a los directores técnicos, ¿no? Los rivales no se mueven. Entonces yo digo, hay una fuerza de la reacción que también está actuando. Entonces muchas veces no es lo que no hacemos nosotros. Cuidado porque del otro lado también se mueven. Entonces podemos tener líneas muy lindas de investigación, pero del otro lado también tiran. Del otro lado también disparan. Sí, claro. Y entonces Sí, esa lucha no se terminó. Disparan antes. Disparan antes. Y recupero el nombre del programa Claro. de Alberto Carli y de nuestro recordado Oscar Vénera, ¿no? La grieta. La grieta no empezó en el 2000, la grieta no Ahora. empezó en el 90. La grieta existía desde antes de la Revolución de Mayo y nunca se cerró. Y no estoy esperanzado en que se vaya a cerrar. Nunca, es No. más, recupero a San Martín cuando San Martín decide no volver, le escribe una carta a Rosas y en esa carta a Rosas San Martín le dice: reivindica usted porque reivindica la patria. Más allá de todo lo que podía tener Rosas y que yo recupero mucho a Rosas, ¿sí? Sin dejar de ver algunas cositas. Pero él dice, esto no se va a terminar nunca hasta que una idea no se imponga sobre la otra. Y no estamos hablando de aniquilar al enemigo, pero estamos hablando de que una idea sea lo suficientemente contundente como para que la mayoría de la población la compre. Pero esto vemos que es unir y volver, unir y volver. La Argentina está atravesada por un fenómeno que América Latina no dispone, que es el peronismo. Dos fenómenos. El radicalismo originalmente, y no nos olvidemos que el radicalismo, ya que hablamos tanto de educación, el tema universitario de 1918, que lo estudian en toda América Latina, ¿sí? Esa experiencia democrática de la Argentina fue primera en América Latina. Después vinieron otras experiencias democráticas en América Latina, y después vino el peronismo. Y después tuvimos el juzgar a la represión. O sea, Argentina va marcando hitos, donde hay avances y retrocesos, avance y retroceso. El tema es que avancemos 2 pasos y retrocedamos 1. Nosotros estamos en un avance muy grande de derechos humanos, que hay países vecinos, Que no- hermanos, que ni han llegado ahí. No. Que ni han llegado. Y nosotros ese es un hito del cual es muy difícil que nos puedan hacer retroceder. Pero queda todavía mucho por hacer, ¿no? Pero claramente eso tiene que ver con mucha organización, ¿no? Yo lo- Las madres, claro, las abuelas, es decir, eso empujó muchísimo, por eso yo marco eso. Yo quería hacer un pequeño comentario sobre todo lo que se dijo. Si bien es esto del aula como frente, ¿no? de batalla permanente, si bien nos sentimos muy presionados todos por las exigencias, ¿no? Todo lo que trae aparejado el pasaje de las clases presenciales a las virtuales, yo no veo que haya un respaldo por parte de los alumnos. Los alumnos que en general, los estudiantes que son que se han subido muchas veces a este caballito de que no, mucho mejor es la virtualidad, qué bien que funciona, etcétera, etcétera. Yo no estoy notando eso. Yo tengo largas charlas con mis alumnos que son de distintas franjas etarias y de distintas carreras. Algunas son carreras de grado, otras son carreras cortas. Y ellos se quejan de la ausencia. O sea, no les está yendo bien con lo virtual. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprovechar. Es decir, dejar en claro que esta es una circunstancia muy particular, pero que después, que todos los recursos que nosotros usamos son para que la cosa tenga continuidad y demás, pero claramente, y esto es interesante porque ha quedado demostrado, no tuvimos que hacer ninguna investigación, en la praxis a la gente no le gusta este formato, el estudiante no se siente cómodo con este formato. Fenómeno, porque entonces podemos a partir de ahí
trabajar y reconstruir. Y la otra cosa, el tema del arte, ¿no? Que también tiene que ver con fíjate, con la organización del pueblo, ¿no? Vos fíjate que en este momento, que sería desde el punto de vista, desde una mirada economicista, absolutamente ideal producir contenidos propios, contenidos para después usarlos en la televisión, por ejemplo, no se está poniendo dinero en eso. No hay ningún inversor que esté haciendo eso y seguimos con el enlatado, seguimos con Netflix. En este momento sería ideal. Obviamente ahí hay otro frente de batalla que lo que claramente los que somos de la generación del 60 nos hemos educado y criado con contenidos enlatados, en términos culturales, ¿no? Hoy claramente no se puede el teatro, no se puede eso, pero se podría hacer algo que fuera mixto, ¿no? Hacer teatro a través de la televisión. Es decir, hay un montón de formatos y que no requeriría mucho esfuerzo y que nos costarían muchísimo poco y le daríamos, bueno, pero es un frente, sin duda es un frente de batalla. Y después el tema de que planteaban ustedes recién, ¿no? De por qué nosotros abrevamos siempre de la filosofía y la tesis de otro continente y demás. En este sentido, yo creo que tenemos mucha gente que produce conocimiento y conocimiento local y también está siendo atacada. Ahora los científicos, los que investigan en el CONICET y los que hay en todas las áreas, están siendo vistos como un poco mejor, han levantado puntos en términos de imagen por el tema de la pandemia, pero en realidad hay un montón de producción de gente que trabaja y que investiga seriamente, que del CONICET en el área de las ciencias sociales y demás, que nosotros no los estamos mirando, que no tiene difusión, que cada vez se le dan menos recursos. Es decir, esto nos está marcando que son frentes de batalla, y que la cosa se cuela por todos lados y que bueno, lo interesante fue que en los últimos años, por ejemplo, los científicos se hicieron notar, se manifestaron, mostraron su situación, los vemos que aparecen de repente, es más común que uno los vea, ¿no? Ahora haciendo comentarios o contando qué es lo que hacen. Pero claramente son frentes de batalla. Ese es el día a día, y la patria, hoy 25, la patria se hace ahí, en cada una de esas acciones también. Bueno, nos va quedando muy poquito tiempo, así que no sé, los últimos aportes. Sí. Karen, que estuviste callada. Una cosita. Sí. ¿Quería hablar Marta? No, bueno, en relación con esto que estábamos mencionando, y en términos, digamos, de lo lingüístico, lo educativo, bueno, hay como varias puntas que seguramente vamos a seguir retomando, ¿no? Y demás. Con respecto a lo lingüístico, me gustaría decir, digamos, a mí como un objeto mío de estudio y demás, ¿no? Desde una mirada siempre crítica. Por ejemplo, yo dicto una materia en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de UBA, en la que trabajamos el discurso científico, ¿no? Y yo doy un seminario de posgrado, que es un seminario de cómo, digamos, a la luz de que nuestros científicos tienen que comunicar y en la lengua que erróneamente se dice que es el inglés, como la lengua global, vieron que está vendida así, ¿no? Como la lengua internacional, la lengua de la ciencia, la lengua global, también nos la venden como la lengua franca, ¿no? Entonces, dadas esas circunstancias que ellos tienen que alzar su voz, entonces yo armé un seminario que tiene que ver con esta internacionalización del científico latinoamericano. Entonces, yo les digo, bueno, lo mismo mi postura respecto de la tecnología. Tenemos dos alternativas. Si ellos tienen que, aprender la lengua del imperio, porque no les queda otra, porque tienen que publicar y porque tienen que alzar su voz y demás, hagamos de esto un proyecto que sea propio. Es decir, no hay que imitar el modelo del otro, sino que hagamos un discurso de una ciencia latinoamericana, una ciencia argentina. Entonces, dadas las circunstancias, lo mismo nos pasa con la tecnología. ¿Tenemos que estar ahora atravesados por la tecnología? Hagamos de la tecnología algo que como consigna me planteo
me gustaría compartirlo con ustedes, que sea, bueno, hagamos de una tecnología para para repatriarnos, ¿no? O sea, pensemos en que, bueno, tenemos estas circunstancias, tenemos que estar enseñando ahora de esta manera, nos están bombardeando, así como nos bombardean con cuál es el discurso adecuado, nos bombardean con que ahora esta es una hermosa oportunidad para enseñar y que se consiguen los mismos créditos, ¿no? Esa lógica de los créditos, ¿no? Conseguí tus créditos de manera virtual. Bueno, ante estas circunstancias, propongámonos para el próximo 25 de mayo, decir, bueno, que de esto tan triste hemos logrado que nuestros estudiantes, nuestros pares, toda la comunidad haya realmente tomado conciencia de que hay que levantar la voz del pueblo latinoamericano, levantar la voz de que justamente nos hacemos con el otro en minúscula, nos hacemos entre todos horizontalmente, y que de esta circunstancia tan crítica nos quede la idea de, bueno, si no tenemos al otro no somos nada. Y bueno, me propongo esto, así como les propongo a los estudiantes de farmacia y bioquímica que, bueno, dadas las circunstancias que no ellos tienen tanto el canon de las revistas especializadas de inglesas, americanas y demás, bueno, tratemos de levantar la voz y de proponer nuestro propio, ¿no?, discurso, nuestras propias formas, y desde estas circunstancias, bueno, repatriarnos, ¿no? Que la tecnología sirva para eso y que sea una mera herramienta, como decía Iván Illich, que sea una mera herramienta, simplemente. Así que bueno, eso es lo que quería compartir. Iván Illich en qué hacer. Bueno, les pido mil disculpas a todos, pero hemos llegado a un tiempo potable para internet, como es 1 hora. Así que, bueno, seguramente nos quedamos con ganas para otros programas. Adriana, si querés aportar algo al cierre. Sí, solamente quería leer una idea, una frase de Martí. Sabemos que es un poeta cubano, ¿no? Que dice: la única fuerza y la única verdad que hay en esta vida es el amor. El patriotismo no es más que amor. La amistad no es más que amor. Y creo que lo que rige la historia de la liberación es la convicción del amor. Lo que dice Karen, lo que dice cada una de mis compañeras y mi compañero acá en esta mesa, creo que está regido todo por la convicción del amor, en donde ponemos nuestras mejores intenciones en nuestra vida, en nuestra profesión, en ello, ¿no? Como decía José Martín. Bueno, me parece que es una muy buena frase la que acabas de decir, Adriana, de cierre. Les agradezco a todos haber estado acá. Estuvimos con Claudia Colaja, Marta Martín-Ángelo, Mónica Vallejos, Adriana Fernández Becchi y Karen De Francesco. Mi nombre es Daniel Docampo Espada. Como siempre, los invitamos a seguir participando en el CEDIAL. Estamos trabajando por nuestra Via Yala, ¿sí?, por nuestro continente americano. Así que la invitación es a que, bueno, nos aporten en los comentarios si hay algún tema que podemos trabajar y seguir, porque recuerden que el lema de nuestro programa Reflexionando con el CEDIAL es temas que nos preocupan y nos ocupan. Nada más, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Chao. Muy buenas noches. Estamos en esta primera edición de Reflexionando con